Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta pequeña presentación que tiene los contenidos que íbamos a trabajar o las reflexiones que íbamos a trabajar en la sesión del 21 de mayo. Entonces, empezaremos con ver nuestro resultado de aprendizaje. Recuerden que estamos trabajando el segundo módulo, que es el módulo clave, es el módulo eje, porque es el diseño de los procesos de formación y que esta actividad es una amplia actividad que hemos dividido en 4 entregables. El primer entregable se trata de los resultados de aprendizaje en términos de la especificación de las necesidades de desarrollo de competencia. ¿Cómo vamos a detectar estas? Y estuvimos trabajando que se pueden detectar de diferentes formas aplicando distintos instrumentos. Y este entregable se va, el entregable de la detección de necesidades se va a acompañar con el análisis de las normas de competencia, porque también son una forma de detectar necesidades, porque estas normas definen el trabajo y lo que hay que aprender para poder lograr resultados. Entonces, vamos a analizar en esta sesión dos aspectos. Primero, los avances que en materia de detección de necesidades, utilizando diferentes instrumentos, han realizado varios de los participantes. He seleccionado 3 y estos 3 son los que vamos a presentar ahora. Por supuesto, con los acuerdos de las personas que aportaron estas actividades. ¿Por qué las estoy tomando en cuenta? Porque tienen elementos sustantivos para crear o apoyar la creación del aprendizaje colectivo. Y porque además creo que muestran algunas dificultades en términos de explicaciones que no quedaron muy claras y que yo quiero ahora retomar. ¿Ok? Entonces, estando todos de acuerdo, vamos a empezar con la actividad de Mari Carmen. La actividad de Mari Carmen me parece muy interesante porque ella utilizó 3 maneras de identificar necesidades. Creo que sí es importante, Mari Carmen, y para todos los participantes, que hagan un análisis, una reflexión un poquito más larga de cómo detectaron, qué instrumentos aplicaron, qué tanta gente les contestó, o sea, cuál fue la presencia, si lo hicieron de manera obligatoria o lo hicieron de manera anónima o lo hicieron de manera voluntaria, qué tipo de instrumentos les costó más a la gente, qué preguntas les costó más contestar. Todas esas cosas son importantes para la mejora de los instrumentos, ¿no? Son importantes que nos retroalimenten, que nos demos cuenta nosotros mismos de qué calidad tenían nuestros propios instrumentos, ¿no? Y así como yo les digo, creo que se confundieron cosas porque mi explicación no fue lo suficientemente clara, ustedes también deben considerar su propia actuación. Hay una norma que se llama evaluar la práctica propia y en eso consiste que evaluemos nosotros nuestro propio quehacer. ¿Ok? Bueno, sigamos con el segundo punto de Mari Carmen. Este segundo punto nos habla de necesidades de competencias que se obtuvieron a través de esta forma de identificar necesidades. Yo le puse aquí en verde que estas sí son competencias, pero que vale la pena agregar verbos que indiquen una acción concreta. Es decir, no es que estas no sean concretas, es que aquí, por ejemplo, hay cosas que son como muy abstractas. Conocer farmacología. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿con qué vamos a vincular la farmacología? ¿Con algún procedimiento donde la persona necesite identificar qué tipo de fármacos puede utilizar? ¿Vamos a articular esas cosas o no? Yo creo que es importante que comprendamos que ciertas contenidos, ciertos conceptos deben enseñarse de manera articulada. No es la farmacología por la farmacología, porque no va a tener sentido su importancia. Tenemos que darle sentido.
¿Ok? Entonces, para que realmente sea una competencia, tenemos que agregar cositas. El problema del verbo conocer es que si yo digo, oye, ¿tú conoces la farmacología? Me van a decir sí. Y no va a pasar nada. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué de eso, para qué, por qué, ¿no? Tenemos que estudiarlo, por qué lo tenemos que comprender, qué riesgos implica aplicar la farmacología de manera no adecuada, ¿no? Todas esas cosas, o sea, poner el acento en los resultados de aprendizaje de la comprensión. Entonces hay que aclarar cuando menos estas dos últimas competencias. Les recomiendo que cuando redacten competencias pongan el verbo en infinitivo y recuerden que hay que poner un verbo, el objeto de la acción que describe el verbo y una condición en la cual se va a hacer la acción. ¿Ok? Después tenemos una competencia que es el diseño, perdón, es la intubar pacientes quirúrgicos y de alto riesgo. Aquí, si se fijan, dice intubar, verbo en infinitivo. ¿Cuál es el objeto de la intubación? El paciente quirúrgico. ¿Y cuál es la condición? Pues que éste sea de alto riesgo. Aquí hay una competencia que, por cierto, hemos encontrado algunas normas que tienen que ver con el proceso de intubación. Quizás alguna de ellas pueda servirte, Mari Carmen. Pero aquí hay una redacción clara de una competencia. Y por eso es que me parecía a mí importante ver este trabajo. La última parte es una cosa en que coinciden varios y que me deja ver a mí que hay una información de un proceso que yo les di que no quedó clara. Y ahora, como la aplicaron, me di cuenta de que esto no está claro, ¿no? Estos son criterios, los criterios de evaluación no son los criterios que en este momento ustedes tenían que redactar. Son criterios de calidad en el desempeño. Y para ello, más adelante vamos a ver una lámina que nos va a tratar de explicar estas cosas. Aquí están las retroalimentaciones, tienen que ver con lo que ya les había comentado, de ser más extenso en una cosa, más explícito, poner claramente los aspectos en cómo hemos trabajado para que analicemos la calidad de nuestro trabajo, etc. ¿No? Bueno, el segundo caso en que vamos a trabajar es el caso de Nancy. Nancy hizo un comentario en el chat en la última sesión que estuvimos y a mí me pareció que era muy importante rescatar su comentario. Primero porque es la primera reflexión respecto a su propio trabajo, ¿no? Es parte de la actividad que está desarrollando y debe tomarla en cuenta. Pero otra de las cosas que me pareció central es que ella está muy angustiada porque aplicó 11 entrevistas, 11 encuestas y solamente le contestaron 8. Y los otros no le contestaron, los otros 3, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos un análisis de la encuesta, nos damos cuenta que el 72% le contestó y que solo el 28% no participó. Y entonces nos tiene que preocupar, claro, el contenido de las respuestas de ese 72%, pero lo que más nos tiene que preocupar es por qué el 28% no contestó. ¿Cuáles son los factores que influyeron? ¿A qué le tienen miedo? ¿O con quién están en desacuerdo? ¿Qué les angustia? Etcétera, que ellos no contestaron. Incluso hay una metodología para generar indicadores de manera conjunta y participativa con la gente con la que uno trabaja, ¿no? Y eso es aplicable en la vida y el trabajo. Yo les quería comentar el caso de mi vida con mis hijos cuando estaban adolescentes, que me pedían permiso para salir a fiestas
Y entonces, mamá, préstanos el carro. Y yo les ponía condición. Y mamá, y yo les decía, ¿a qué hora van a llegar? Mamá, a la 1. Y entonces yo les decía, ok, ese fue el límite, ese fue el criterio que tú estableciste. Por lo tanto, tú te tienes que hacer responsable de cumplirlo. Entonces, la ventaja de poner criterio con el otro es que el otro se hace responsable. Y esto es aplicable en la vida y el trabajo. Si ustedes ponen criterios conjuntamente con los residentes, los van a hacer responsables a ellos del criterio. Y entonces, eso les ayuda a desarrollar otras competencias que están asociadas a la competencia técnica. ¿Ok? Bueno, en ese sentido es que yo estoy haciendo el análisis con el trabajo de Nancy. Por supuesto, como les decía, el trabajo de Nancy es mucho más largo que esto, pero creo que era importante sacar este pedacito que fue el que más me preocupó a mí, porque sentí que ella estaba descalificando su propio trabajo y no quiero que descalifiquen en ningún momento su trabajo. Quiero que ustedes siempre estén rescatando sus dudas, sus reflexiones, y eso lo hemos conversado mucho con los colegas con que estamos trabajando, y con el doctor Calixto estuvimos analizando esta participación de Nancy y nos pareció muy importante rescatarles estos aspectos que hemos trabajado, ¿no? Aquí hay otras cosas, por ejemplo, dice que la preocupación de ellos es la elaboración de sus tesis, ¿no? Y entonces yo creo que ahí cuando te dicen lo que me preocupa es elaborar mi tesis, lo que te están diciendo es que no saben elaborarla y que a lo mejor lo que necesitan es un apoyo de formación al respecto. Cuando uno forma personas, no los forma solamente en un pedacito, porque eso es atomizar el aprendizaje. Lo tienes que formar integralmente, holísticamente, en todo lo que implica eso. Si ustedes van a formar especialistas, tienen que estar trabajando con el especialista de manera holística, ¿no? Enseñarles las cosas de gestión cuando ellas sean especialistas y trabajen en los hospitales. Enseñarles los aspectos técnicos, que comprendan el porqué de los procedimientos, qué significa un procedimiento o qué significa, cuál es el sentido de un algoritmo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de eso. O sea, si yo no hago tal cosa, ¿qué consecuencias tengo? ¿No? Pero no los pueden formar solamente en anestesiología. Los tienen que formar integralmente. ¿De acuerdo? Y eso es el sentido de la detección de necesidades. Ver todas las necesidades que tienen, que mejoren los ambientes, que mejoren los recursos, que las horas sean más cortas para que tengan más práctica, que las prácticas sean en situación de trabajo, que puedan hacer preguntas en situación de trabajo. Es decir, quizás les estoy poniendo ejemplos que están de más, pero no importa. Nunca está de más estar analizando qué es lo que podemos hacer. Creo que esa es la riqueza del trabajo de Nancy y le damos las gracias por habernos aportado esto. El siguiente trabajo, no, perdón. Ahora quisiera hablarles de los criterios. Esto, porque a Nancy le pasó lo mismo que a Mari Carmen y a otros compañeros. No son las dos únicas y eso es lo que a mí me preocupó. Quisiera decirle que los criterios en general, y aquí los estamos viendo desde el punto de vista de la gestión de la calidad, los criterios son enunciados que nos permiten establecer un estándar en relación a una acción, a algo que hacemos, ¿no? Los criterios nos apoyan porque generalmente nos permiten describir métodos, este tipo de criterios, ¿no? Entonces tenemos aquí tres tipos, los que son de gestión de calidad, que están relacionados con las normas ISO, con las NOM, con FQM, con gestión de la calidad total, ¿no? Que son indicadores que nos van a nosotros a favorecer porque nos permiten identificar mejoras en los procesos. Es decir, nos permiten construir la mejora continua de procesos.
Y en este caso de procesos de gestión. ¿De qué gestión? De la gestión del espacio laboral de ustedes, los hospitales, los centros de atención al paciente, los laboratorios, etcétera, todos los ámbitos de su mercado laboral. ¿Cuáles otros criterios existen? Los de desempeño. Estos se establecen en normas o estándares de competencia, que también son estándares de calidad, pero ahora en el desempeño, ¿no? Y ahí es donde se establecen estos criterios, que también son enunciados, que nos van a decir un resultado crítico que tiene que lograr la persona y una frase evaluativa que nos va a indicar cómo y con qué vamos a contrastar el resultado para identificar si lo hizo o no con la calidad acordada. ¿Acordada dónde? En la norma, ¿no? Bueno, estos estándares son, estos criterios son los que yo les decía. Cuando no tenemos un estándar, podemos generar este tipo de criterios. Y lo que ustedes me estaban mostrando son criterios de evaluación. Para hacer un criterio de evaluación necesitamos un resultado, ¿ok? Y entonces ahí estos criterios van no en función de la norma, sino del resultado que se desprende del desempeño. Por lo tanto, es importante crear algunos criterios, si no tenemos norma, crear algunos criterios con que se podría desempeñar la persona para que esos nos sirvan de fuente de información cuando hacemos los resultados de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, me imagino que van a quedar con muchas dudas y por favor pónganlas en el chat. Yo lo estoy revisando permanentemente. Alicia también. Ella ahora está delicada de salud, pero está siempre pendiente del chat. Héctor y Adnulfo también. Entonces, por favor, háblenos, díganos qué necesidades tienen y nosotros haremos lo posible por apoyarlos. ¿Ok? Bueno, seguimos con la actividad de Rodrigo. Rodrigo hizo dos cosas muy interesantes que a mí me dio mucha pauta para enriquecer el planteamiento que estamos haciendo. La primera cosa que hizo fue aplicar este formato con los residentes 1, 2 y 3. Solo que hubo un problema en el diseño del formato, porque les dio información de cómo se analiza este formato. Esto que está entre paréntesis es para nosotros. A ellos solo hay que ponerles la pregunta. Esto es cómo nosotros necesitamos interpretar lo que ellos están planteando. ¿Ok? Pero independientemente de esa falla en el diseño, las preguntas que se hicieron son muy interesantes, como por ejemplo esta que se agregó, que son ¿cuáles son las limitantes para aplicar lo aprendido en mi trabajo? Creo que esta es una de las importantes para poder tener más idea de cuáles son las mejoras, ¿no? A veces las mejoras no son de aprendizaje, son de organización, porque no todo es aprender, es la parte del aprendizaje, no todo se soluciona con formación o con capacitación. Hay cosas que hay que solucionar con organización, hay otras que hay que solucionar con financiamiento, ¿no? Entonces, la detección de necesidades nos dice muchas cosas, pero no siempre todas son necesidades de aprendizaje, ¿ok? Bueno. Aquí tenemos un pedacito, me gustaría y espero poder presentarles todo completo, pero aquí tenemos un pedacito de respuestas, ¿no? La pregunta, ¿por qué hago el procedimiento y para qué hago el procedimiento? Y fíjense que ellos prácticamente contestan lo mismo. Hay un problema de comprensión, de no hacer la diferencia entre un por qué y un para qué, ¿no? Entonces, este problema, que es un problema de comprensión, lo tenemos que atender con un resultado de aprendizaje, ¿no? Tenemos que buscar qué resultados de aprendizaje nos permiten
garantizar la comprensión, ¿no? Porque la respuesta aquí nos está diciendo que no se entendió. O sea, que no hay diferencia entre el por qué hago las cosas y para qué las hago. ¿Sí? Eso es una descripción absoluta de comprensión. Y bueno, no es raro, nosotros en América Latina tenemos ese problema, ¿no? Que no tenemos capacidad de comprensión. Bueno, sigamos entonces. Las conclusiones que saca Rodrigo me parece muy drástica contigo mismo, Rodrigo. Una mala elaboración y aplicación del formato. No es que haya sido mala, es que teníamos que separar ciertos aspectos del diseño, ¿no? Entonces, es una necesidad de un rediseño del formato, ¿no? Pero aquí hay cosas que me parecieron interesantes las conclusiones. ¿Se fijan lo que dice Rodrigo con mayúscula? El tamaño, el formato fue aplicado voluntariamente a fuerzas. Es decir, hay una cosa ahí que, aunque uno les diga que es voluntario, parece que es a fuerza. Después le vamos a pedir a Rodrigo que nos explique por qué esa es su sensación o por qué es su conclusión. Pero creo que más allá de las fallas del formato o de eso, hay una cosa también que dice que no es homogéneo como se especificó y que además ellos se sienten cómodos con la educación tradicional. Y eso es algo que hay que analizar, ¿no? Eso es algo que nos debería preocupar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿no? Es cuando a mí realmente salí yo sorprendida, ¿no? O que a ellos no les sorprenda, no relacionan eso que está aprendido con la clínica, es decir, con el hacer. Esto me pareció importantísimo. Estos resultados realmente creo que nos dan mucho que pensar y mucho para generar estrategias, para generar preocupación en cómo está siendo afectados los jóvenes, que no es culpa de ustedes que enseñan, ni es culpa de ellos que aprenden. Es una responsabilidad que tenemos todos los que enseñamos de ir buscando otras alternativas, otras estrategias de enseñanza-aprendizaje para ir mostrando casos de éxito que nos permitan tener una evidencia de por qué hay que cambiar cosas. ¿De acuerdo? Es la mejor manera de cambiar cosas es teniendo evidencia. Bueno, con estos casos, creo que tenemos que más claridad de cómo debemos manejar nuestras detección de necesidades y cómo analizarlo. No dejemos ningún aspecto sin analizar. Recuerden, en el caso de Nancy, el 72% contestó. Fue una excelente participación. Solo el 28% no contestó. Entonces, no desestimemos esos valores porque ahí había mucha información. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos a las normas. La norma de competencia tiene varios componentes. ¿Y cómo la analizamos? La analizamos haciendo la relación entre sus componentes, ¿no? El primer componente es el nombre y este indica la función que vamos a normalizar, es decir, esa función que está descrita y que se le agregaron los criterios de desempeño, ¿ok? Se le asociaron. En este caso elegí una norma que tuviera 3 acciones, es decir, 3 verbos, ¿no? Que es insertar, ¿no? Es asegurar y monitorear cuando uno pone un catéter, ¿ok? Bueno, este título es la función crítica que todos debemos hacer, por lo tanto, es tan importante que tenemos que asociarle los
criterios de desempeño, es decir, cómo va a trabajar la gente, y vamos a también asociar los conocimientos y el campo de aplicación, que son los 4 componentes. Y veamos aquí el ejemplo de este criterio. Los criterios de desempeño indican un resultado a lograr y y con qué debo contrastar este resultado para ver que está con calidad, ¿no? Bueno, en ese sentido, aquí vemos. El resultado es lo que está marcado con rojo. Trabajar de forma segura en todo momento, siempre y cuando lo hagas de acuerdo con la legislación, los algoritmos, las políticas, los procedimientos y los protocolos. Es decir, cuando yo evalúe a una persona si trabaja de forma segura, voy a tener que confirmar que sí aplicó legislación, protocolos, de acuerdo con el procedimiento que está trabajando. ¿Sí? Ese es el sentido. Lo que me va a servir a mí para contrastar es lo que está fuera del cuadro rojo. Muy bien, entonces estos ya son 2 componentes. Los siguientes componentes son los conocimientos, es decir, cuáles son los conocimientos que debo desarrollar, que debo aprender para poder hacer eso que me pidieron, ¿no? ¿Qué debo saber y comprender para hacer eso? Y después tenemos el campo de aplicación, que es dónde trabajo, con qué, con quiénes, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar? En este caso, va a trabajar con documentos, con personas, ¿no? Con técnicas, con equipos de protección personal, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas influyen en la complejidad de los resultados de aprendizaje. No es lo mismo si nosotros estamos con la norma de diagnosticar la salud de una persona. No es lo mismo diagnosticar la salud de una persona en un consultorio familiar que diagnosticar la salud de una persona cuando se está haciendo un trasplante. La complejidad es mucho más alta. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que nos permite la norma analizar. Por lo tanto, los componentes normativos son las partes que conforman la norma. La función crítica, que es su título, ¿no? Los criterios de desempeño, que nos dicen cómo vamos a trabajar y con qué fuentes de información vamos a contar para eso. Los conocimientos y la comprensión, que es lo que necesitamos aprender para poder hacer los criterios de desempeño, y el campo de aplicación. Eso está influido también por el contexto, por las características que tiene el contexto, que también debemos tomar en cuenta. Como yo les decía hace rato, no es lo mismo identificar la situación de salud de una persona en un consultorio médico familiar o de una farmacia que verificar el estado de salud de una persona que está pronta a llegar a un trasplante, ¿no? Las complejidades cambian. Lo que no cambian son los componentes normativos. Y hay que, para poder detectar necesidades y compararlo con las necesidades que ya teníamos y que hemos confirmado, entonces tenemos que analizar esto de manera relacional, establecer las relaciones que existen entre ellos. Y para eso vamos a poner, yo les propongo este cuadro, pero se los propongo. Ustedes pueden decirme, mira, eso no es suficiente claro para mí, y yo te propongo esto otro. Siempre que tomen en cuenta cuál es la relación que existe entre los criterios de desempeño, que pueden ser organizacionales, técnicos o que marquen competencias transversales, que marquen riesgos, diferentes cosas. Quizás aquí deberíamos haber puesto más, ¿no? Más columnas para caracterizar, porque los criterios de desempeño tienen características, ¿no? De calidad, características técnicas, características de transferibilidad, características de riesgo, etc.
y los vamos a relacionar con los conocimientos y con el campo de aplicación. Pero como nosotros vamos a formar gente y los vamos a formar holísticamente, vamos a agregar ciertos valores o características y factores del contexto, si lo consideramos necesario para que la gente aprenda estos desempeños. Esa es la propuesta. Ahora, un ejemplo, ¿no? Yo tomé como ejemplo la norma de realizar la no alcanzo a leerlo, pero es poner ay, se me olvidó su nombre. Ahorita lo voy a buscar. Perdónenme la falta de visión. Caniluzación intravenosa. Ah, ya sé lo que es. Ustedes también, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Miren lo que yo hice. Fíjense, analicé los criterios de desempeño y vi cuáles eran organizacionales y los junté. Si ustedes leen el de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 9, de 10 y de 11, van a ver que todo se refiere a analizar leyes, a trabajar sin riesgos, a pedir consentimiento según el marco de la ley, a usar procedimientos, etc. Después tenemos todo lo que se refiere a los criterios técnicos, el 7, el 8, el 12, el 13, el 14 y el 15. Ahí habla de cosas muy técnicas. Todos esos criterios, ¿ok? Bueno, después tenemos uno solito, el 6, que habla de competencias transversales. Se refiere a comunicación, ¿no? Y después tenemos conocimientos. Y yo les marqué, estos conocimientos del 1 al 10 están relacionados con los desempeños que tienen que ver con aspectos organizacionales. Los conocimientos del 11 al 20 tienen que ver con aspectos absolutamente técnicos. Y los conocimientos del 5 al 7 tienen que ver con aspectos de comunicación, de organización de información, etc. Se fijan que hay relación entre ellos y después tenemos, claro, si nosotros tenemos aspectos organizacionales, por supuesto que vamos a trabajar con documentos que son normas, normas nacionales, normas internacionales, NOM mexicanas, procedimientos y reglas del propio espacio laboral, de la organización, en este caso de los hospitales o universidades donde ustedes trabajan, y además algoritmos, porque esto es una cosa muy técnica, ¿ok? Pero para hacer esto que es muy técnico, como vamos a estar manipulando, es algo intravenoso, vamos a tener que utilizar equipos de protección personal, pero también vamos a utilizar equipos técnicos, ¿no? ¿Y con quién vamos a trabajar? Con personas. Vamos a trabajar con pacientes, vamos a trabajar con las personas que cuidan seguramente a nuestros pacientes, que nos van a estar haciendo preguntas, etcétera, a los responsables, que a lo mejor nos van a dar el consentimiento porque el paciente no está en condiciones de hacerlo. Vamos a trabajar con un equipo médico, ¿no? Y entonces aquí es como estamos viendo, si yo voy a trabajar con un equipo médico, voy a tener que comunicar ideas, pero también va a ser importante, si voy a trabajar con personas, tanto pacientes como equipo médico, como los responsables que pueden ser familia, tutores, etcétera, los pacientes, hay otros valores que tengo que cuidar. Por ejemplo, el respeto a la dignidad de la persona que estoy atendiendo. Buscar, guardar la confidencialidad, no tener problemas de racismo, no tener problemas de ideologías, ni religiones, ni tener problemas de preferencias sexuales. Es decir, debo ser
absolutamente incluyente, ¿no? Y además debo trabajar con todas estas competencias que son las competencias transversales. Entonces, agrego los valores, pero también voy viendo cuál de las competencias transversales que nos permite generar la autonomía de las personas son las que yo debo desarrollar en los residentes. Aquí hay un grupo de competencias transversales que podrían ser las que más les afectaran a ustedes, ¿no? Pero, y muchas de estas yo las tengo, las normas, se las voy a facilitar. Por ejemplo, resolver problemas, trabajar con otros y en equipo, planear y organizar actividades. El doctor Calixto ha utilizado algunos instrumentos de la norma de resolver problemas que le han servido mucho con sus residentes para identificar varios aspectos, incluyendo necesidades de aprendizaje. Creo que sería muy importante que él les compartiera también, y se lo voy a pedir, estas experiencias que él ha trabajado con sus propios residentes, experimentando con estas nuevas maneras de trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí y con una flor me quería despedir de ustedes. Cualquier duda, por favor, no dejen de hablar con nosotros. Estamos para apoyarlos permanentemente, de manera individual, en equipos pequeños, en el grupo ampliado, como ustedes lo consideren pertinente. Que tengan muy buena tarde. Un abrazo para todos.